Y obviamente en el caso de renuncia, los empleadores están en condiciones de afectarlos, perdón. Por lo tanto, se debe de crear un marco de garantías que tutelen ese derecho fundamental. Ya vamos a ver nosotros si efectivamente, en este caso, el legislador, en la ley reguladora de la compensación económica por renuncia voluntaria, si ha creado esa garantía tendiente, ¿verdad?, a que este derecho no sea terminado, desconocido o vulnerado por los empleadores. Entonces tenemos nosotros que eso es lo que manifiesta la sala. También la sala manifiesta la obligación de progresividad que existe de parte de los poderes públicos en la promoción de los derechos fundamentales. Y en este caso de los derechos fundamentales del trabajo. Y la obligación, dice la sala, de desarrollar el contenido del derecho en el tiempo y hacerlo de manera gradual, de acuerdo con los contextos históricos, culturales y jurídicos. Entonces, nosotros vamos a revisar si efectivamente esa ley, ¿verdad?, cumple, ¿verdad?, con esa obligación que tenía la Asamblea Legislativa de desarrollar el contenido del derecho en el de manera gradual, con los contextos históricos, culturales y jurídicos. Obviamente, tomando en cuenta específicamente lo que hemos dicho, el deber de progresividad de ese derecho, ¿verdad? No puede haber naturalmente un retroceso en lo que respecta a ese derecho fundamental. Y el otro punto que retome es el deber estatal de la promoción de las prestaciones que imponen, ¿verdad?, los derechos fundamentales. Y sobre eso, ¿verdad?, este deber estatal de protección y promoción de las prestaciones que imponen los derechos fundamentales se articula sobre todo a partir de ¿qué? En garantías adicionales. Entonces vamos a ver nosotros si esas garantías adicionales que enfatizan su dimensión objetiva y que se deriva, ¿verdad?, por lo general de las normas de mandato. Ya, ¿cuál es la norma de mandato? Una norma de mandato es la que está, obviamente, en el caso del ordinal, el ordinal, en ese caso 12 del artículo 38, donde está diciendo el legislador desarrollará, ¿verdad? Entonces le impone específicamente o le envía un mandato, ¿verdad? Estas son las normas de mandato. Normas de mandato es la orden que da el constituyente específicamente al legislador. La ley determinará, o sea, determinará es imperativo, ¿verdad?, que eso va a ser la ley. Entonces es una norma de mandato. Y podemos decir más adelante, no solo norma de mandato, también es una norma de competencia, porque a raíz del artículo 133 de la Constitución de la República, nosotros vamos a ver específicamente de que la Asamblea Legislativa es la que tiene competencia como legislador formal para efecto de emitir este tipo de leyes. Y obviamente que sabemos nosotros que las normas de organización tienen que ver con la forma como se estructura el Estado, ¿verdad?, a través del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, y por ahí están todas las normas que organizan cada uno de estos poderes y les dan su competencia funcional. Y las normas de procedimientos, pues obviamente son aquellas que nos dicen a nosotros qué tipo de autoridades son las competentes para conocer y resolver los conflictos, ¿verdad?, siguiendo obviamente todas las normas que tengan que ver con el debido proceso constitucionalmente configurado. Entonces, lo que tenemos respecto a eso, y así vamos a ir entendiendo que va en la dimensión, pero sin perder de vista, pues obviamente que en materia de derechos fundamentales podemos decir nosotros que las condiciones que se van a crear, ¿verdad?, por eso dice, con el fin de crear las condiciones fácticas y jurídicas que permitan la optimización, obviamente, de tales derechos. O sea, recordemos, los derechos fundamentales, por lo general, los derechos fundamentales son principios y en tanto principios son mandatos de optimización, ¿verdad? Mandatos de optimización que nos dicen que se van a ir cumpliendo de modo gradual. Tomando, hemos dicho, los contextos políticos, económicos, históricos en los que vivamos. En el momento, pues obviamente, que se hagan las reformas o se creen o desarrollen, mejor dicho, estos derechos fundamentales. Entonces decía la Sala de lo Constitucional, porque no solamente es como ya dije, se trata de una inconstitucionalidad por omisión,
en la cual hace ver este tipo de circunstancias, pero al mismo tiempo dice bajo qué criterios la Asamblea Legislativa debe emitir esa nueva ley. Y la Sala de lo Constitucional dice, al momento de emitir la citada ley, la citada normativa dentro del plazo indicado, la Asamblea Legislativa deberá tomar en cuenta los principios prooperarios, ¿verdad? En ese caso, el principio prooperario, todos sabemos nosotros que específicamente se trata, ¿verdad?, de la protección, pues obviamente, del trabajador, o que las normas van a ir encaminadas a favorecer a los trabajadores, y la pro libertate, pues que hace referencia a favor de la libertad. Y también retoma el carácter irrenunciable, que ya dice el artículo 52 de la Constitución de la República, que tienen los derechos laborales, es decir, el carácter irrenunciable de los derechos de los trabajadores. También debe tomar en cuenta el salario que devenga el trabajador y la relación laboral que lo vincula, y el principio de proporcionalidad en la determinación del tiempo de servicio que el mencionado trabajador deberá cumplir para la obtención de la prestación económica, y el principio, ¿verdad?, de retroactividad, pues obviamente que es el que hemos mencionado. Eso pues obviamente era lo que, y luego las consultas que se hicieron, bajo qué nombre se le podía llevar esa ley. Algunos hablaban que se debía denominar ley de prestación económica por renuncia. Pues obviamente quería ser un tipo de discusiones, algo otros pueden hablar de que sea una ley de compensación, pero a final de cuentas así va el asunto en lo que respecta a esta ley. Y luego tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad?, que en el caso del trabajador que desee renunciar, pues debe de dar un preaviso. Tienen un modelo de preaviso en el cual le dice, está el nombre del empleador o la razón social, y luego dirá presente, sírvase como preaviso de mi renuncia voluntaria para dar cumplimiento al artículo 2 de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, decreto legislativo 592, en el cual mi último día laborado será el día 4, por decir algo, de junio del presente año, y la renuncia surtirá efecto a partir del día siguiente de la fecha que termino los días del preaviso, que ya no existirá relación laboral. Agradezco la oportunidad que se me otorgó para prestar mis servicios actualmente, como, allí diría qué tipo de servicio estaba presentando en dicha empresa, ¿verdad? Obviamente que puede ser algún modelo, y recordemos que la misma norma dice que con el preaviso, pues obviamente se presenta copia del documento único de identidad personal del trabajador. En el caso también de aquí tenemos nosotros la fecha y hora de recibido por el empleador, porque de acuerdo a la ley reguladora, en ese caso de la prestación económica por renuncia, hace referencia de que debe de haber un recibido de parte del empleador, ¿verdad? Entonces, la fecha y la hora de recibido y presentado al empleador, la firma del empleador o su representante, el sello del lugar de trabajo, si se tiene, el formato de hoja se elabora. Aquí, pues es obvio que el artículo, en ese caso 402 también del Código de Trabajo, y también un artículo que tiene la ley reguladora, ¿verdad?, la compensación económica por renuncia voluntaria, también nos dice a nosotros dónde debe de constar este tipo de hoja. Recordemos que aquí la estamos presentando nosotros, la podemos hacer el llenado nosotros en una hoja que da la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? La Inspección General de Trabajo tiene, obviamente, la Dirección General de Inspección de Trabajo, tiene específicamente estas hojas de renuncia. Ahí en un determinado color, entonces uno ahí debe de hacer la renuncia, y por eso aquí dice, ¿verdad?, que me identifico con mi documento único, por este medio hago constar que renuncio voluntariamente al cargo de el cual he desempeñado para y bajo las órdenes de mi empleador, fulano y fulano,
y me apego a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, la cual surtirá efecto el día siguiente que se da por finalizada la relación laboral, siendo mi último día laborable, allí dice usted qué día, allí dice qué mes, del presente año, extiendo, ¿verdad?, la presente en, y pone allí la fecha, pues obviamente en la cual el día, ¿verdad?, en que usted está haciendo este tipo de decisiones. Y en el caso del trabajador, pues ya dije, debe presentar la hoja de preaviso. Y la hoja de preaviso, recuerden que hemos dado un preaviso al empleador 15 días antes de que la renuncia, en ese caso, produzca sus efectos. Hay un preaviso 15 días antes. Luego vamos a presentar nosotros la hoja de renuncia, de retiro voluntario, ¿verdad?, que esté en esa hoja amarilla. Lo podemos hacer así. Una hoja de cálculos, obviamente, dependiendo de los años de servicio, pues obviamente así se va a calcular a cuánto tendrá derecho el trabajador, a cuántos meses, en ese caso, de compensación por renuncia voluntaria tendrá derecho el trabajador, y luego hacer los cálculos también en cuanto al aguinaldo proporcional, la vacación proporcional, ¿verdad? Eso obviamente debe constar en esta hoja de cálculo. También se va a agregar lo que estamos aquí, la fotocopia del documento único de identidad, la hoja de preaviso, la hoja de renuncia, hoja de cálculo y la fotocopia del documento único de identidad, en este caso personal. Pero también en el caso de una disposición de esta ley, que ya más adelante lo vamos a ver, nos dice que se puede hacer también la renuncia se puede hacer en una hoja autenticada, ¿no? Entonces quiere decir que aquí puede ser bajo un modelo de renuncia autenticada. Entonces aquí tenemos nosotros este ejemplo, ¿no? En la ciudad de San Miguel, a las tantas horas de tal mes, ¿verdad? Ante mí, fulano de tal, notario de este domicilio, comparece la señora fulana de tal, de tantos años, y luego de este domicilio, portadora de documento único, identidad, bla, bla, y me dice, ¿verdad?, que desde el día tal, nosotros tenemos que ingresar a laborar a tal lugar y en tal fecha que ella precisamente va a interponer la denuncia, ¿verdad?, el motivo por el cual. Y luego decir, yo así se expresó la compareciente, a quien expliqué los efectos legales que produce esta acta notarial redactada en una hoja y leído que lo escrito íntegramente y sin interrupción ratifica su contenido por estar redactado conforme a su voluntad y para constancia firmamos. Doy fe. Puede ir en esta acta. Obviamente que aquí no se requiere la hoja amarilla. La hoja amarilla se va a requerir cuando la hacemos nosotros de esa forma, pero cuando va en un documento privado de esta forma, pues obviamente que puede hacerse así, se puede hacer en acta notarial también, ¿no? Aquí está el otro ejemplo de renuncia en un acta notarial. Entonces es lo que de hecho ocurre cuando nosotros estamos en presencia específicamente de veamos, en este caso estamos en presencia específicamente de una renuncia, ¿verdad? Una compensación económica por renuncia. Entonces, en el caso quiero dejar de presentar porque ahora lo que necesito específicamente es que demos lectura a la ley. Estamos pendientes, obviamente, de lo que esta ley va prescribiendo. Creo que algunos la han de tener a la mano, los que no la tenían a la mano, ya a rato estamos comentando este tema y espero que lo tengan a la mano porque voy a comenzar a hacer preguntas. Así es que espero que tengan a la mano dicha ley para efecto de poder tener intervenciones. Bueno, ustedes, en el caso de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, si nosotros revisamos sus considerandos, en uno de los considerandos dice que por lo antes expuesto es necesario emitir una ley que regule las condiciones y requisitos para gozar de una prestación económica por renuncia, ¿verdad? Entonces podemos decir nosotros que son las condiciones de ejercicio para este derecho fundamental. Ahora, en el caso del artículo 1,
La ley dice, la presente ley tiene por objeto regular las condiciones bajo las cuales los trabajadores permanentes, es decir, ¿quiénes son los trabajadores? Los trabajadores permanentes. Ahora bien, los trabajadores permanentes, ¿de qué instituciones? Y se trata obviamente del sector privado y de las instituciones autónomas que generan recursos propios y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código de Trabajo. Entonces, en ese caso está haciendo referencia a este punto en especial. Es decir, la ley que aquí estamos comentando nosotros es para los trabajadores del sector privado, para instituciones autónomas que generan recursos propios y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código de Trabajo, aun cuando no se mencionan en esta ley. Por ejemplo, el caso del Seguro Social, el caso de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. Aquí va el caso de ANDA también, ¿verdad? Porque son instituciones autónomas. La Universidad de El Salvador también, ¿verdad? Gozarán de una prestación económica por renuncia voluntaria. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿verdad? La condición es ser trabajador permanente, de modo que si usted es un trabajador a plazo no tendrá derecho a este tipo de prestaciones. La condición es ser trabajador permanente. ¿Qué es un trabajador permanente? Son los que en ese caso hemos comentado a la luz del artículo 25 del Código de Trabajo. Ahora, el monto de dicha prestación se fijará en relación a la antigüedad y a los salarios que devenga el trabajador y los trabajadores, las y los trabajadores, y deberá ser cancelada por los empleadores en la forma prevista por esta ley. Bueno, ustedes, esta ley no sé de dónde sacaron eso, está poniendo los y las trabajadoras y enredando todo un montón de cosas. Y al final de cuentas hay otras leyes que se van emitiendo recientemente donde no va haciendo referencia a este tipo de cosas. Yo creo que esto no tiene mayor sentido. Por decir los y las, a nadie le da mayor derecho a una... No por eso va a aumentar o va a diferenciar, podemos decir en ese caso, la prestación económica por renuncia. Entonces, aquí tenemos nosotros que una condición necesaria es tener antigüedad. Entre más antigüedad tiene el trabajador dentro de la empresa, obviamente mayor será la cantidad que va a recibir en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria. Y ya hemos dicho, son trabajadores permanentes y de qué instituciones, ¿verdad? No son de todas las instituciones a quienes va a aplicar esta ley. Luego hace referencia el legislador en lo siguiente: para tener derecho a la prestación económica por renuncia, en la presente ley será obligación dar un preaviso. Para lo que ya dije anteriormente, hay una obligación del trabajador a dar ese preaviso. Si no hay preaviso, pues obviamente es que la renuncia no produce el efecto jurídico. Si el trabajador, se trata de un trabajador común, entonces en ese caso van a tener 15 días. Se trata de las personas que menciona el inciso primero del artículo 2, ¿verdad? Como son los directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados, ellos van a tener 30 días para dar ese preaviso. O sea, con la anticipación de 30 días tienen que dar el preaviso al empleador de la renuncia de ese trabajador. Y luego, en el caso del inciso tercero del artículo 2, ¿verdad? Los efectos de esta ley se entenderán como hay una definición de quiénes van a ser trabajadores especializados, y son aquellos que han recibido capacitación especializada, como dice, para ejercer el cargo en los últimos 12 meses. Y luego el legislador hace la aclaración siguiente: el preaviso regulado no hace la equivalente o no hace las veces de una renuncia. Así es que no nos confundamos. Una cosa es el preaviso y otra cosa es la renuncia que el trabajador deberá presentar. Ahora sí, en el caso del artículo 3, el legislador nos dice cuáles son las formalidades de la renuncia. Y me parece a mí muy entendible, porque si no hubieran este tipo de condiciones que pone el legislador, entonces se puede engañar a trabajadores y se les puede hacer creer en ese caso, pues obviamente, que son ellos, se puede hacer creer o sorprender a alguien, sorprender a un juez o otra persona que han sido ellos quienes voluntariamente han renunciado. Nosotros sabemos que los derechos que tienen para hacer este tipo de reclamaciones prescriben en 90 días. El empleador puede en algún momento determinado
hacer firmar en blanco al trabajador alguna hoja para ahí montar una renuncia voluntaria. Y luego, pues, hacer ver de que el trabajador es una persona que había renunciado a su empleo, con el propósito, en este caso, de evadir la responsabilidad laboral. Y luego tenemos en el caso de ya claro está, ¿verdad?, que la renuncia voluntaria deberá constar por escrito. Es decir, debe reunir cierta formalidad y la renuncia debe constar por escrito. Se debe de acompañar de la copia del documento único de identidad. Debe constar en las hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección de Trabajo, o bien en las hojas que proporcionan, en este caso, los jueces de trabajo, o los jueces con competencia en materia de trabajo, que pueden ser los juzgados de lo laboral o los juzgados de lo civil, ¿verdad? En las que se hará constar los juzgados de lo civil, obviamente, donde no exista juzgado de lo laboral, como en el caso de Chinameca, en el caso de Ciudad Barrio, en el caso de Berlín, Jucuapa, Jiquilisco. Obviamente hay juzgados de primera instancia que ellos tienen competencia en materia laboral. Y luego hace referencia aquí, ¿verdad?, en la que se hará constar la expedición siempre que haya sido utilizada el mismo día o dentro de los 10 días siguientes a la fecha. Cuando recordemos, hay una hoja, y esa hoja que es el que ellos tienen, es esta hoja amarilla de la Dirección General de Inspección de Trabajo, o la hoja que entregó el juez de trabajo. Pues obviamente en ella van a hacer constar la renuncia el mismo día o dentro de los 10 días siguientes. O también la renuncia puede constar en un documento privado autenticado, que son las formas en las cuales yo anteriormente les hice ver allá a ustedes, ¿verdad?, que puede específicamente constar esa renuncia. Y luego la renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del, no, es obvio, ¿no?, en el caso del igual el despido. El despido, de hecho, produce el efecto jurídico de dar por terminado el contrato de trabajo sin necesidad de aceptación del trabajador. Igual acá, ¿verdad?, sin la necesidad de aceptación del empleador, la renuncia produce el efecto jurídico de dar por terminado el contrato de trabajo. Ahora bien, la negativa del empleador de pagar la correspondiente prestación económica constituye una presunción de despido injustificado. La pregunta es, ¿qué consecuencias jurídicas provoca esto que el legislador está previendo en el inciso segundo del artículo 3? ¿Alguien puede decirme qué consecuencias jurídicas produce esto? El legislador dice, mire, si se niega, pues obviamente a pagar la renuncia, entonces aquí estamos nosotros en presencia de la presunción legal de un despido. Ajá, veamos, ¿sí? Sí, licenciado, pues aquí el siguiente artículo dice que si se negara a recibir la denuncia el empleador, renunciante acudirá a la sección respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y dice después, la sección citará con señalamiento de día y hora al empleador para notificarles la decisión del empleador de renunciar. De esta diligencia se levantará acta que firmará el trabajador y el empleador. Y si no pudieran o no quisieran firmar, se hará constar esta circunstancia y se tendrá por interpuesta la renuncia a partir del día de la fecha de comparecencia del trabajador. Ese es en el caso del artículo 4. Sí. Sí, no, pero obviamente que aquí es la negativa. Es que aquí hay dos cosas que vamos a distinguir ahorita, ¿no? Una cosa es la negativa del empleador a pagar la prestación económica, y otra cosa es la negativa del empleador a recibir la renuncia. Son cosas muy distintas, ¿no? En el caso anterior, ya el legislador dice, mire, bueno, ya podemos decir que hasta seguimos todo lo del artículo 4, y aún siguiendo lo del artículo 4, el empleador, pues obviamente, se niega a pagar la correspondiente prestación económica. Entonces el legislador dice, mire, la negativa del empleador a pagar la correspondiente prestación económica constituye una presunción legal de despido. Entonces es lo que yo le pregunto, ¿qué efectos jurídicos provoca, ¿verdad?, la decisión en ese caso del legislador
de que ahora, ¿verdad?, la prestación económica constituya, ¿verdad?, una presunción legal de despido. Y la prestación económica ya no es el resultado de una renuncia, sino que ahora esa prestación constituye una presunción legal de despido injusto. ¿Qué efectos jurídicos en este caso provoca? Cuando digo que efectos jurídicos provoca, es la prestación económica, ¿verdad?, la negación, perdón, de pagar la prestación económica, que ahora constituye una presunción legal de despido injusto. ¿Qué consecuencias jurídicas trae esto? Pues obviamente las consecuencias jurídicas son consecuencias jurídicas favorables para el trabajador, porque de hecho, si voy bajo la presunción legal de despido injusto, pues obviamente que lo que va a implicar ahora es que el empleador tiene que pagar. O sea que la carga para el empleador es mayor ahora, ¿verdad? Porque ya vamos a hacer las comparaciones que existen entre la indemnización por despido injusto y las que puede existir en el caso de la compensación por renuncia voluntaria. Es decir, son dos cuestiones totalmente distintas. Por eso yo les decía, presten atención a lo que va sucediendo en el contexto de esta ley. Entonces, ahí tenemos específicamente este tipo de cosas. Y el otro punto muy importante que tiene el legislador es que le dice, mire, en el caso de la incapacidad total y permanente de un trabajador o de la muerte del trabajador, los beneficiarios de ese trabajador van a tener derecho a la prestación que hubiera recibido esa persona si hubiera renunciado de modo voluntario. Me parece bastante solidario lo del legislador acá, ¿no? Porque cuando una persona fallece, pues obviamente que dejen en abandono, podemos decir, a su familia. Entonces el legislador dice, bueno, en ese caso tiene tantos años de trabajar, el empleador va a estar obligado a los familiares de ese trabajador, a los beneficiarios, ¿verdad?, de ese trabajador, a darles una prestación en concepto de renuncia voluntaria. Y también si el trabajador sufre un accidente de trabajo o un accidente común que lo deja, como aquí dice, con una incapacidad total y permanente, pues obviamente en ese caso está obligado a pagar la prestación económica por renuncia voluntaria. Recordemos, es un tipo de incapacidad total y parcial. Total, perdón, y permanente. No se trata de una incapacidad parcial y temporal, sino que es una incapacidad total y permanente. De hecho, puede ser total y permanente, la podemos visualizar de ese modo, pero recordemos que a través de las terapias que puede recibir esa persona, en algún momento determinado se puede rehabilitar, no obstante que haya sido calificado por un perito con una incapacidad total y permanente. Pero digamos que son dos cuestiones muy importantes que tiene esta ley en materia específicamente de compensación por renuncia voluntaria. Es decir, no solamente va a tener derecho, como hemos dicho nosotros, el caso de un trabajador permanente, ¿verdad?, sino que también van a tener derecho los trabajadores que hayan sufrido una incapacidad total y permanente y los beneficiarios, en ese caso del trabajador fallecido, tienen derecho. En el caso de la renuncia, que es el del artículo 4, es lo que ya hacía referencia anteriormente, ya hicieron referencia ahí, ¿verdad?, que es en el caso que el empleador se niega a recibir, en ese caso, el preaviso del trabajador. Bueno, se niega a recibir el preaviso como la renuncia. Son dos cosas que el empleador en este caso se niega a recibir el preaviso, así como la renuncia. Y en esos casos ya, pues claramente ya le dieron lectura que dicen, mire, ¿a dónde va a comparecer, verdad? Va a comparecer o va a acudir a la sección respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la sección respectiva del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que obviamente estamos hablando de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esa es la sección respectiva. Esa sección va a citar con día y hora, señalando día y hora, ¿verdad?, para que el empleador, para notificarle al empleador la decisión del trabajador de renunciar.
y de esa diligencia pues se levanta un acta que firme el trabajador, firme el empleador, y si no supieran o no quisieran firmar, se va a hacer constancia de ello y se tendrá, ¿verdad?, por interpuesta la renuncia a partir de la fecha de la comparecencia del trabajador, es decir, desde que el trabajador comparece a la Dirección General del Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, haciendo de conocimiento de esta que el empleador se ha negado a recibir el preaviso y se niega pues solamente a recibir la renuncia. O bien que el empleador se niega a recibir en ese caso la renuncia al trabajador. Ahora, en el caso del artículo 5, ya comienza a desarrollar el legislador cuáles son las condiciones de ejercicio de este derecho fundamental. Y luego dice, para que los trabajadores, por no estar diciendo los y las, para que los trabajadores tengan derecho, o las trabajadoras tengan derecho a la prestación económica regulada en la presente ley, deberán tener por lo menos, ¿cuánto dice el legislador? Por lo menos 2 años continuos de servicio. Dice 2 años de servicio continuo y efectivo para un mismo empleador. Para un mismo empleador. Entonces, veamos aquí, Helen, ¿a qué nos referimos nosotros cuando estamos diciendo trabajo, 2 años de trabajo de servicio continuo y efectivo? ¿A qué se refiere el legislador con eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Considero que pues se refiere a que este empleado ha estado realizando, ¿verdad?, prestaciones de servicio a un solo patrón bajo la subordinación de él. Sí. Sí, pero ¿qué más? El legislador dice, por lo menos dice 2 años de servicio continuo y efectivo. Obviamente usted me dice, mire, de servicio, pues obviamente entendemos que se trata para un mismo empleador, ha estado laborando 2 años, y ese servicio, pues obviamente usted dice, mire, lo hizo en condición, en ese caso, de trabajador subordinado, obviamente, porque entonces dejaría de ser trabajador privado. Y usted me dice, mire, esos 2 años han sido continuos. Pero cuando el legislador dice continuo y efectivo, ¿a qué se está refiriendo con eso de continuo y efectivo? Esa era la pregunta, Helen. ¿A qué se refiere cuando dice 2 años de servicio continuo y efectivo? Buenas tardes, doctor. No sé si podría aportar un poco con una idea que tengo yo sobre trabajo efectivo. Bueno, yo lo que entiendo por el trabajo efectivo es todo el momento en el cual el trabajador ha estado a la disposición del empleador. Entonces, ese trabajo continuo se tomará en cuenta por todas las horas de que el trabajador ha estado subordinado hacia este mismo empleador por un mínimo de 2 años. Sí, ¿verdad? Y ya ha estado a la disposición, ¿verdad? Como usted hizo referencia al caso del artículo 163 sí, del Código de Trabajo. ¿Sí, Helen? Sí, también eso, bueno, que usted acababa de mencionar, porque con lo que yo había retomado anteriormente y pues concluyendo también con lo que dice Ariel, es eso, que el empleador realiza, o sea, las tareas que tiene a su cargo, ¿verdad? Y que está a la disposición del empleador. Entonces creo que tal vez podría ser una de esas características, ¿verdad? Por la que es realizado efectivamente. Ahora ustedes, 2 años continuos significa que no hubieron interrupciones, es decir, que yo entré, ¿verdad? Tal como usted dice, mire, yo entré, por ejemplo, en el caso del año 2021, por decir algo, ¿no? Entré por decir algo, el día 1 de junio del año 2021, podemos hacer referencia al 2022. En el año 2022, pues obviamente en el caso de junio del 2023 vamos a tener un año, junio de 2024 vamos a tener en ese caso los 2 años. Entonces implica que en esos 2 años, pues obviamente los servicios han sido continuos, es decir, no ha habido ninguna interrupción.
Cuando hablo de interrupción es que el ruptura, ¿verdad?, del contrato, para nada, no hubieron rupturas, sino que el trabajador ha estado de modo continuo y efectivo, es decir, en lo que ya hizo referencia en este caso Ariel, es decir, siguiendo el artículo 163 del Código de Trabajo, es decir, en ese tiempo el trabajador ha estado a disponibilidad, en esos 2 años el trabajador ha estado a disponibilidad del empleador. En lo que refiere, y el caso del inciso segundo de este artículo, del artículo 5, el legislador dice la antigüedad de las y los trabajadores se comenzará a contar a partir de la fecha en que efectivamente se inició la prestación de servicios, lo que yo ya hice referencia anteriormente, ¿verdad? El día 1 de junio de 2022, específicamente a partir de ahí comenzó a realizar la prestación efectiva de servicio a la empresa. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta o vamos a tomar en cuenta en lo que respecta a este punto. Sí, Rafael. Entonces, en el caso de que un trabajador tenga 2 años, digamos, o mejor dicho, una trabajadora que tenga 2 años de laborar, pero interrumpió sus labores por maternidad, no le contarían esos 2 años. No, ese caso ya lo resuelve el siguiente artículo, el artículo 6. Yo quiero participar con referencia a lo que el compañero dijo, que es bastante interesante. Sí. Y es que cuando se refiere a servicio continuo, ahí mismo no se... O sea, que significa que debe de ser ininterrumpido. Es decir, que no deben de haber periodos largos de ausencia injustificada. Y una licencia por maternidad es una ausencia justificada. Por eso mismo no afectaría la continuidad de la prestación de servicios que da el trabajador. Claro, gracias por su aporte. Y efectivamente, el artículo 6 desarrolla eso, se entenderá, ¿verdad?, que la continuidad del trabajo no se interrumpe en aquellos casos en que se suspende el contrato de trabajo. En consecuencia, dichas suspensiones no afectarán la antigüedad del trabajador para los efectos, para el goce, de las prestaciones establecidas en esta ley. Entonces ya sabemos nosotros que refiere a todas las condiciones en ese caso de la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, bajo esos supuestos, en ese caso, no se va a afectar la continuidad, salvo en los casos que Diego bien explicaba, ¿verdad? Que eso serán interrupciones largas, podemos decir, de varios meses, de modo injustificados, que en ese caso sí pueden llevar a la pérdida de este derecho. Y en el caso del segundo inciso del artículo 6, ¿verdad?, para los efectos de esta ley, la celebración periódica y continua de los contratos de trabajo no afectará el cómputo de la antigüedad del trabajador. Bueno, y salvo en el caso que allí menciona, que sabemos nosotros que hay empresas que pagan, por ejemplo, determinados finiquitos. Al finalizar el año a un trabajador le pagan el finiquito, ahí va lo que puedan entenderse por renuncia o lo que pudiera entender en algún momento determinado por reclamos, por indemnización, por despido. Entonces las empresas lo que hacen es que al finalizar el año pagan los mentados finiquitos. ¿Qué puede suceder, verdad? Que la labor que ese trabajador está desarrollando es permanente dentro de la empresa, pero llega que el empleador le va pagando cada año este tipo de situaciones. Entonces ahí refiere pues el legislador, ¿verdad?, que en este caso pues obviamente no vamos a hablar de antigüedad, la antigüedad se rompió. Por eso dice, para los efectos de esta ley, la celebración periódica o continua, ¿verdad?, de los contratos de trabajo no afectará el cómputo de la antigüedad del trabajador, salvo que entre cada contratación haya mediado pago de una prestación económica motivada por la finalización del mismo, siempre que el pago haya sido aceptado voluntariamente por el trabajador. Yo no sé hasta qué punto voluntariamente o no, pero hay empresas que en ese caso pagan los mentados finalizado el año, lo que hacen es que hay un finiquito, ¿no? Finiquitar en ese caso la relación laboral para, digamos, él decir, mire, estoy solvente en lo que respecta a ciertas prestaciones o obligaciones que yo tengo respecto de este trabajador. Entonces, en ese caso, sí, no puedo estar alegando yo el caso de una compensación económica por renuncia, ¿verdad? Porque cada año, obviamente, la fueron pagando. Que es la forma que ya introduce esta ley, que recordemos, aparece acá, pero en el Código de Trabajo no tenemos ningún contexto nosotros donde el legislador haga alguna referencia específica o dé a entender esta figura del finiquito. Para mí no sé de dónde salió esa figura realmente.
Y luego tenemos la excepción tributaria, que es el caso del artículo 7, y en el caso del artículo 8, que sí ya es muy importante, cuando uno se va a hacer una pregunta, es decir, mire, ¿cuánto le corresponde al trabajador en concepto de compensación, verdad, económica por renuncia por cada año trabajado? Y el legislador le dice, mire, a diferencia de la indemnización por despido, que son 30 días, por renuncia es de 15 días. El legislador ha dicho un salario equivalente a 15 días por cada año básico, ¿verdad? Por cada año de servicio. Y ahora el legislador en el siguiente inciso, ¿verdad? Dice, para los efectos del cálculo de la prestación económica que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior a 2 veces al salario mínimo diario legal vigente, correspondiente al sector al que correspondiera la actividad económica del empleador. Otra vez, ¿verdad? Aquí el legislador hace un trato diferenciado en lo que respecta a la indemnización por tiempo de servicio. Cuando leamos el artículo 58 nos vamos a dar cuenta que allá el legislador dice, mire, el salario en este caso, perdón, ningún salario va a ser inferior 4 veces al salario mínimo. En este caso, por renuncia, ¿verdad? Le baja, como podemos decir, al 50% de lo que implicaría ya. Y el 50% de lo que va implicando también en el caso de la misma prestación por cada año de servicio. Y luego dice, los empleadores deberán cancelar. Bueno, ¿dentro de qué tiempo deben de cancelar la prestación económica? Será dentro de 15 días, si sobre esa persona ha renunciado, le llegaron los 15 días, no pagó, el trabajador va a que le pague, se niega el empleador a pagarle, y hemos dicho que el efecto jurídico que eso va a provocar es la presunción legal de despido injusto, y la presunción legal de despido injusto entonces va a implicar que ahora le va a subir al empleador la cuota, ¿verdad?, para finiquitar la relación jurídica con ese trabajador, o para saldar, pues, bueno, al final de cuentas, finiquitar es, finiquito significa saldar una cuenta. Pagos de vacaciones y aguinaldos al renunciar. Entonces, aquí de igual modo, el trabajador tendrá derecho a los aguinaldos totales, las vacaciones totales y a la vacación proporcional y al aguinaldo proporcional. Obviamente que no tiene derecho el trabajador a salarios caídos, porque salarios caídos es por la duración de un proceso, y como aquí no hay proceso, pues obviamente aquí entendemos este tipo de cosas que las ha dejado por ahí el legislador, ¿verdad?, sueltas, y ya podemos ver tal vez en qué caso eso pudiera haber, si pueden haber unos salarios caídos en el caso de la renuncia voluntaria. Es una cuestión que habría que darle pensamiento jurídico también en este contexto. Ya creo que más adelante vamos a encontrar elementos para efecto de poder darle mayor sentido discusión a ese tema. Luego tenemos en el caso del artículo 10, es la competencia, es decir, ¿quiénes tienen competencia para la vigilancia de la ley, de esta ley? Es la Dirección General de Inspección, ¿verdad? A ella le corresponde específicamente velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Cuando van a hacer las inspecciones a las empresas, obviamente ellos verifican si la empresa ha pagado o no a los trabajadores la compensación económica, ¿verdad?, a los trabajadores que han renunciado de modo voluntario en la empresa. Y la prescripción es igual. La prescripción aquí no sé hasta qué punto puede ser más beneficiosa. Recordemos que en el despido, en aquella sesión habíamos dado lectura, que era el artículo 60, ¿verdad? Perdón, 610 del Código de Trabajo, y esa disposición decía que tenían 60 días, ¿no? En 60 días prescribían las acciones para reclamar, en este caso, indemnización por despido injusto. Y así también habíamos dicho por despido indirecto, aunque el despido indirecto puede ser discutido, ¿no? Porque, digamos, si el legislador no lo comprende y entonces uno dice, bueno, si yo digo que lo comprende acá y le doy, en ese caso, hacer referencia, ¿cómo se llaman? Los 60 días. Sin embargo, le daban una lectura, alguien allá un artículo y había dicho, mire, pero aquí está el artículo 616, ¿verdad?, que plantea una cuestión muy distinta, ¿no?, donde está diciendo que si no se ha referido de modo especial a ese punto,
¿verdad? O a ese derecho no se ha referido, en ese caso, las disposiciones anteriores, entonces van a prescribir en otro tiempo distinto, no necesariamente los 60 días. Me parecía a mí que ese artículo era muy importante engarzarlo con el artículo 14, porque si lo hacemos nosotros desde esa perspectiva, sí podemos justificar y sostener, ¿verdad?, la posibilidad jurídica de que ocurra así y que no nos estén acusando en algún momento determinado de que hemos hecho una aplicación errónea de la ley. ¿Verdad? Eso si fuéramos, cuando nos desempeñan ustedes como jueces de trabajo pueden hacer ese tipo de situaciones. Bueno, si la ley no mantiene claridad sobre ese punto, ¿no? Y luego aquí pues ya el artículo 11 que nos dice que prescribe en 90 días. ¿Verdad? Esto va a prescribir en 90 días. En el caso de la indemnización por despido, prescribe en 60 días. Y el caso del artículo 12 hace referencia a lo siguiente: en aquellas empresas en las que en virtud de un reglamento interno de trabajo, esta cuestión es importante, ¿no? ¿Verdad? Ya hemos dicho nosotros, mire, lo que le corresponde al trabajador, ¿verdad?, son 15 días por cada año de servicio. La forma de calcular el salario no puede ser el salario base, mejor a tomar en cuenta para la indemnización, para la compensación económica que se le va a pagar al trabajador por renuncia voluntaria, no va a ser superior a 2 veces del salario mínimo legal vigente en la actividad económica de la que se trate, pues la empresa del empleador. Entonces ahí le dice estas condiciones mínimas que establece, digamos, en ese caso, esta ley. Sin embargo, aquí hay, en el artículo 12 nosotros tenemos lo que hemos llamado un principio de consolidación. Y entonces el legislador dice, bueno, pero en aquellas empresas en las que en virtud de un reglamento interno de trabajo, de un contrato colectivo, de una costumbre de empresa, existiera una prestación económica por renuncia voluntaria superior a la que establece esta ley, pues obviamente se va a estar a lo dispuesto en las fuentes, en ese caso del derecho laboral, y no se va a estar a lo dispuesto a esta ley. Y luego refiere el segundo inciso: la entrada en vigencia de esta ley no será en menoscabo de todos los derechos, beneficios y prestaciones o prerrogativas que gozan las y los trabajadores por tanto, ¿verdad?, tales beneficios o prerrogativas que estuvieran gozando continuarán vigentes y quedarán consolidadas a favor de los trabajadores. Lo que hemos dicho es una especie de un principio de consolidación. Me parece bastante atinente lo que hace la ley ahí sobre ese punto. Y si no lo hiciera la ley, como la ley remite a lo que no está previsto en ella, al Código de Trabajo, obviamente por el Código de Trabajo pudiera haber tenido aplicación alguna otra disposición para efecto de poder resolver este asunto. Pero sí, entonces ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, que puede mejorarse la compensación por renuncia voluntaria. Puede ser en algún momento determinado superior a la que está en esta ley, siempre y cuando estemos frente a las fuentes del derecho laboral particular que menciona el artículo 12. Y en el caso del artículo 13, lo que tiene la multiplicidad de renuncias que le han llegado a un empleador, el empleador ha tenido muchas renuncias de trabajadores, y entonces en ese caso la forma de pagar la compensación económica por renuncia no va a ser dentro de 15 días, sino que tiene que irla difiriendo. De hecho, le dice que las puede pagar por cuotas, lo puede pagar hasta en 12 meses mediante cuotas mensuales, ¿verdad?, de cada trabajador. Bueno, pero en algún caso podemos decir nosotros, mire, si lo que me están pagando es el salario, ¿verdad?, y de hecho ni es decir que no va a ser superior 2 veces al salario mínimo, y vacación proporcional y aguinaldo proporcional, bueno, esta me la puede ir pagando cada mes, ¿verdad?, si fueran por 2 años. Imagine que yo 2 años tengo de laborar y por eso accedí al derecho que da la ley. Entonces en ese caso no le sale muy oneroso al empleador. Diferente es un trabajador que tenga 15 años de trabajar en la empresa. Ahí sí puede jugar el empleador en esta perspectiva, ¿no? Veamos que el legislador plantea y abre ese tipo de posibilidades en las cuales, frente a multiplicidad de renuncias, el empleador pueda pagar por cuotas el caso de la compensación económica por renuncia. Y otro punto aquí de esta ley es la prestación económica. En esta ley solo se aplicará a las renuncias que produzcan a partir de su entrada en vigencia. Es decir, no hay efectos retroactivos porque ya el mismo artículo
252 de la Constitución de la República había hecho ese tipo de regulación, es decir, que la ley que se emitiera para los efectos del Ordinal 12 del artículo 38 de la Constitución de la República no iba a tener efecto retroactivo. Y de hecho, la misma jurisprudencia de la Sala le reitera dentro de los parámetros que debe normar el legislador ese, ¿verdad?, el de la irretroactividad. Y el caso del artículo 15 que nos dice a nosotros la pretensión del trabajador para reclamar el pago de la prestación económica por renuncia voluntaria regulada en esta ley se tramitará en juicio. Aquí hace referencia a un juicio ordinario, pero de hecho recuerden que hay una reforma última ahí que ya no habla de juicios ordinarios, sino que habla de un proceso común en materia laboral, es decir, esto de juicio ordinario ya no está ahí, ¿verdad? Así que hay una regulación, hay que entender que va a ser en un proceso común de conformidad a lo que establece el artículo 378 siguientes del Código de Trabajo. Y finalmente, ¿verdad?, en todo lo que no estuviera previsto en esta ley, se aplicará en lo que fuere pertinente las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo. Entonces, aquí es donde nace la tipo de posibilidad, ¿no? Si vamos a hacer nosotros una acción de la pretensión, ¿verdad?, del trabajador para reclamar el pago de la prestación económica por renuncia voluntaria, se tramita en juicio porque el empleador no quiere en ese caso pagar, pues obviamente ya le va a ser perjudicial a él. Recordemos que ya el mismo artículo que comentábamos anteriormente hacía referencia que en ese caso la prestación iba a ir por la vía de un despido injusto. Eso refería el caso del artículo 3. Decía, la negativa de este a pagar la correspondiente prestación constituye una presunción legal de despido injusto. Entonces, ¿qué significa? Que la acción que aquí hace referencia al caso del artículo 15, porque dice la prestación del trabajador para reclamar el pago de la prestación, porque esa es una cuestión clave, ¿no? Porque ya está claro que el legislador ha dicho, mire, en concepto de renuncia, el trabajador, ¿verdad?, la condición de ejercicio de su derecho es que debe de dar un preaviso al empleador con 15 días de anticipación de su renuncia al empleo, ¿verdad? Si se trata de un trabajador común, entonces el trabajador da el preaviso y tratemos nosotros que 15 días después de eso, pues obviamente se viene la renuncia. De hecho, el preaviso lo puedo dar el día 14 y el día 14 ¿de qué? El día 14 de abril doy el preaviso y yo entiendo que el día 30, en ese caso de abril, ya la renuncia, pues obviamente va a producir efecto a partir del día siguiente. Y a partir del día siguiente, la misma normativa dice que el empleador tiene 15 días para pagar. Así lo dice en el caso del artículo 8. Del artículo 8 dice que los empleadores deberán cancelar esta prestación económica dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que sea efectiva la renuncia. Es cuando el empleador debe pagarla, pero si el empleador se niega a pagarla, es decir, no la paga, no está en las condiciones de renuncias múltiples, por lo tanto debe de pagarla en esa fecha. El empleador no la paga, entonces lo que pasa es que yo voy ahora a hacer uso de la acción judicial que establece el artículo 15. Pero lo que establece el artículo 15, yo no lo voy a hacer bajo la perspectiva de una renuncia, yo lo voy a hacer bajo la perspectiva de lo que establece el artículo 3, que dice a nosotros que en ese caso, pues obviamente se convierte en ¿qué? La prestación constituye ahora, ¿verdad? La negativa que va a constituir una especie de presunción, perdón, de prestación que constituye la presunción legal de despido injusto. Entonces, esa cuestión habría que prestarle atención, ¿verdad? ¿Por qué voy a presentar la demanda yo? ¿Reclamando la prestación económica por renuncia? ¿O voy a presentar la demanda reclamando la prestación, una indemnización por despido injusto? Que es lo que por presunción de despido injusto que refiere esa ley. Y cuando yo digo eso, entonces allá entraría el tema de salarios caídos, vacación proporcional, aguinaldo proporcional, y se modifica también los números de días en concepto de indemnización y también el salario base para hacer esos cálculos. Al menos de hecho es lo que encontramos nosotros como alguna salida que se puede dar frente a este tipo de problemas. No sé qué tipo de reacción tengan ustedes frente a eso.
Sí, buenas tardes. ¿Qué dice el artículo 3? Ese artículo 3. No, directamente a los que cotizan, ¿no? Por eso dice, se entenderá como multiplicidad de renuncias aquella situación en la que se iguala o supera el 3% de los y las trabajadores que aparecen como cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que se hayan manifestando su voluntad de retirarse de la empresa. Entonces, obviamente que a trabajadores asegurados que tenga el empleador, a eso se está refiriendo, ¿no? A ese 3% de trabajadores cotizantes al Seguro Social. Y luego el segundo inciso dice, asimismo se entenderá como multiplicidad de renuncias cuando las mismas igualen o superen el 10% de los y las trabajadoras que ejercen, que aparecen como cotizantes en el Instituto Salvadoreño dentro de un mismo año calendario. Bueno, esas son las dos condiciones que el legislador establece para entender, para decirnos cuándo vamos a estar en presencia de una multiplicidad de renuncias y que en ese caso el empleador pues no está obligado a pagar, ¿verdad?, la totalidad de la compensación por renuncia a los trabajadores, sino que les va a pagar de esa forma que ahí establece, ¿no? Por cuotas, hasta en periodo de 12 meses, que hace referencia el legislador. Bueno, eso es lo que vamos a decir sobre ese punto y sobre la otra situación del artículo, en ese caso 15, ¿qué reacción tenemos? Veamos qué reacción o comentarios tienen ustedes o hacen una interpretación diferente a la que hago yo en lo que respecta a esa norma. Diego. Hola, hola. Sí, No, hola. yo estaba pensando más que todo en el artículo que estaba citando usted con referencia, permítame, es el artículo 3, inciso segundo, que habla sobre la negativa a pagar corresponde a la prestación constituyente, la prestación legal de despido injusto. Sí. Y es bastante interesante cómo esta ley actúa en conformidad al principio pro persona, tratando de proteger esos derechos de los trabajadores a poder pues renunciar y pedir siempre una remuneración o una prestación económica, siempre pues referente al tiempo trabajado, ¿verdad? Y de igual forma lo relaciono con el artículo que usted estaba mencionando, el artículo 58, que pues en lugar de pagar los 15 días que se menciona en esta ley, en caso de que el empleador pues se niegue a la renuncia del mismo, del empleado, pues se le penaliza con una cantidad bueno, en este caso ya no sería una prestación, sino que sería más bien una indemnización hacia el trabajador. Entonces, es bastante interesante cómo todo actúa a favor del trabajador, protegiéndole sus derechos, siempre debido a que este se encuentra en la mayoría de ocasiones en una tipo de desventaja, ¿verdad? Sí, no, me parece también a mí interesante, ¿no? Lo que hace el legislador y el mensaje que le envía el empleador. Mire, si usted se está negando en ese caso a pagar, ¿verdad?, la compensación, en este caso por renuncia voluntaria, entonces vamos a nosotros aquí a hacer una presunción, ¿verdad?, legal de despido injusto. Entonces, si hacemos una presunción de despido, de hecho, él es más perjudicado, porque ahora la reclamación ya no va por la renuncia por compensación económica. Ahora la demanda va por lo que hemos dicho, ¿verdad?, por despido. Y ese es lo que refiere el caso de la acción en el artículo 15, ¿no? Por eso dice la pretensión del trabajador para reclamar, ¿verdad? Porque yo estoy reclamando porque el empleador no cumplió dentro del tiempo que debió cumplir. ¿Y cuánto tenía para cumplir? Bueno, si solo era un trabajador o que no estaba dentro de las condiciones
del artículo que le dio lectura, el artículo 13 que leyó Luis anteriormente, entonces vamos a decir nosotros, mire, él debió haber cumplido con su obligación dentro de los 15 días. No lo hizo, o sea, como no lo hizo, implica que hay una negativa de parte de él, ¿no? Y frente a esa negativa, entonces ahora lo que va a seguir, obviamente, es lo que el legislador refiere en ese artículo 3, ¿verdad? Claramente, como dice, constituye presunción legal de despido injusto. Así es. De igual forma, como usted mencionaba, ¿verdad? Que la negativa, o sea, se puede dar como lo plantea el artículo 3, pero también había un artículo que era de que si no lo pagaba en un lapso de tiempo específico, la prestación, entonces ya no sería una prestación, sino más bien una indemnización. Sí. Y claro. Pues, con referencia a la acción judicial, pues tengo entendido, no sé si estoy claro en eso, de que el juicio ordinario que ahora usted, bueno, que se llama procedimiento común, ¿verdad? Tengo entendido que sigue siendo el mismo, solamente que fue cambiado de nombre, ¿cierto? Sí, solamente el nombre, no tiene sentido, ¿no? Lo que el legislador ha planteado ahí, porque sigue siendo el mismo componente, la misma demanda que se presenta ante el mismo juez, al recibir la demanda, la cita a audiencia conciliatoria, ¿verdad? Si en esa audiencia conciliatoria el empleador contesta, eso se tiene como una especie de emplazamiento y luego las aperturas a pruebas que se dejan venir. Y para finalizado eso, pues lo que le llaman el cierre del proceso en materia laboral y de ahí a pronunciar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Entonces el diseño como tal no ha desaparecido, lo que desapareció, el diseño de lo que se le llamaba juicio ordinario no ha desaparecido. Es el mismo que comprende ahora, lo que comprende esto que llaman proceso común. Es el tipo de acción judicial a la que va a dar lugar, en este caso, a raíz del artículo 15. Entonces, ahí se abre la posibilidad del pago de los salarios caídos. Si eso no es así, no hay salarios caídos, porque la norma dice que solamente se pagan aguinaldos y vacaciones proporcionales y las aguinaldos o vacaciones totales junto con la otra compensación. Porque hemos dicho qué justificación tiene el tema de los salarios caídos. Por lo tanto, si él se niega a pagar y se convirtió en una presunción legal de despido y le damos seguimiento al artículo 15, entonces sí van a tener lugar los salarios caídos, pero los salarios caídos tienen lugar en ocasión de una presunción, en ese caso legal de despido, y no por la vía de una acción como tal reclamando una compensación por renuncia voluntaria. Porque lo que entiendo yo que aquí ya no es lo que va a ir a reclamar el trabajador, porque aquí dice para reclamar el pago de la prestación económica por renuncia voluntaria regulada en esta ley. Pero es que aquí ya no tiene sentido, ¿verdad? Que para ir a reclamar, yo le voy a llamar, en ese caso lo que voy a presentar es una demanda reclamando prestación económica por renuncia voluntaria. Porque si yo fui cuidadoso en la lectura del artículo 3, ya me di cuenta, ya me percaté que el legislador dice, mire, esto es lo que pasa, ¿no? O alguien puede decir, mire, verdaderamente no es que en este caso exista una negativa, también puede ser la otra variante, ¿no? No es que exista una negativa del empleador, sino simplemente que el empleador en este momento no tiene los medios económicos para pagar. No es que se niegue, porque la cuestión es cuando él se niega, ¿verdad? De modo caprichoso se niega, entonces sí, la presunción legal de despido. Pero si no hay una negación caprichosa, sino simplemente no tiene él puede decir que no tiene los recursos, ¿verdad? Si ese es el argumento, entonces sí puede entrar en la perspectiva de este artículo 15, ¿verdad? Haciendo la reclamación, y de lo contrario hemos dicho, si probamos la negativa nosotros tenemos que meter la demanda, obviamente por despido injusto. Entonces creo que en ese caso podemos matizar el asunto, porque alguien puede también decir, bueno, pero es que cuando está diciendo el legislador, ¿verdad?, que el empleador se niega, ¿y qué implica esa negativa? Es que la negación es cuando yo de modo caprichoso, de modo arbitrario digo no a esto, ¿verdad? Pero cuando hay una causa justificada por la que no puedo pagar en ese momento, entonces sí, ahí vamos a atender de que no hay negativa, y como no hay negativa, la acción sí puede ir en esa vía. Pero si fuera negativa, sí puede ir en esa vía, y yendo en esa vía, ahí podemos nosotros estar haciendo una interpretación un tanto más amplia, ¿verdad? Por el perjuicio que nos causa también el atraso que ha hecho el empleador,
reclamarle una especie de salarios caídos por el tiempo que va a durar ese proceso. Ya dije, haciendo una aplicación supletoria del artículo 16, que también hable ese tipo de posibilidades, perdón, donde dice, ¿verdad? En lo que no estuviera previsto en la presente ley se aplicará lo pertinente, ¿verdad? Lo que fuera pertinente en las disposiciones legales. Bueno, ahí habría que hacer ese tipo de valoración y matización y justificación de reclamar también salarios caídos, pero habría que saber matizarlo y argumentarlo también. Rafael, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, Rafael quizás se perdió de la conexión. De igual forma, pienso de que con lo que dice el artículo 13, ¿verdad? Que diferir los pagos, me imagino que también tiene que ver con la liquidez que puede llegar a tener la empresa, porque, por ejemplo, no es lo mismo pagar, en el ejemplo que usted puso, que ganaba 3,000 mensuales y son 15 días por año, y póngale que trabajó 2 años, $3,000. Sí. $3,000, una indemnización de $3,000 no es lo mismo que una de una persona que ha trabajado por 15 años y que le va a pagar 22,000. Entonces, sí, también es una buena disposición el hecho de poder dar, o sea, de que el empleador tenga pues la buena fe de pagar esa prestación y poderla pagar de una manera diferida. Sí. Y de hecho, en ese juicio común, en la audiencia conciliatoria, pueden ellos también llegar a una conciliación y establecer en qué forma la va a pagar el empleador y dentro de qué plazo. También, ¿verdad? Le abre ese tipo de posibilidades, ¿verdad? Bueno, pero la negativa sí habría que tener en cuenta cuando estamos en presencia de una negativa. Yo digo, la negativa es cuando una persona de modo caprichoso, ¿verdad? No quiero de modo caprichoso, arbitrario, yo no quiero pagar algo. O sea, no tengo justificación, sencillamente por capricho, ¿no? No pago. Ahí es la negativa. Doctor. Sí. Creo también importante, no sé, la figura del preaviso, creo que se ve bien interesante en el sentido de que es la oportunidad, digamos, que tiene el empleador. Por ejemplo, le está dando 30 días para diferentes puestos, ¿verdad? Y 15 días para, creo que el trabajador normal, si no es lo que comprendo. En este caso, pues le da como esa oportunidad o ese tiempo también para poder ver sus finanzas y poder establecer, digamos, qué tipo de compensación o cómo, ¿verdad? Llegar a ese acuerdo con el trabajador, ¿verdad? O sea, siento yo que la ley le da esa oportunidad porque le ha puesto esa figura del preaviso para anteceder, ¿verdad?, cualquier situación al empleador. Y en otro caso, no sé hasta dónde sería pertinente, ¿verdad? Bueno, no hay una obligación o mejor dicho, el preaviso no constituye la renuncia, pero tampoco constituirá la obligación de presentar la renuncia, es como pregunta. No, sí es una obligación porque verdaderamente el preaviso no hace las veces de renuncia. Y como no hace las veces de renuncia, el trabajador tiene que presentar la renuncia. De hecho, yo puedo dar el preaviso y en el mismo preaviso o el preaviso de 15 días con anticipación, como allí voy a hacer mención, porque el problema es que en base al modelo que yo les he dado, recuerde que ahí el preaviso también lleva, ¿verdad?, la decisión mía de renunciar y al mismo tiempo de decir a partir de qué día mi renuncia va a producir el efecto o dejaré yo de elaborar ya en esa empresa. Entonces, aparentemente, ¿verdad?, allí podemos decir nosotros, no, si al mismo tiempo ese preaviso hizo las veces de preaviso y está haciendo las veces de una renuncia. Y en cierta medida cumpliría con el requisito de que constara por escrito, pero es que el problema de la renuncia tiene una formalidad y es la que regula el artículo 3, que la renuncia debe de constar en las hojas amarillas de la Dirección General de Inspección de Trabajo, o puede constar también en las hojas que entrega para esos efectos los jueces de lo laboral. O lo puede hacer, ya hemos dicho allí también, la otra posibilidad que le abre es que lo puede hacer en un documento privado autenticado. Pero entonces quiere decir que no nos vamos a conformar simplemente con el preaviso, porque el preaviso no es equivalente. De hecho, el artículo 2, inciso último, le dice: el preaviso regulado en esta ley no será equivalente a la renuncia, debiendo esta última presentarse según lo dispuesto en el artículo siguiente, es decir, presentarle de conformidad al artículo 3, siguiendo las formalidades que ahí establece.
¿verdad? ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede presentar usted en un documento que conste, como dije, en las hojas amarillas que entregó la Dirección General de Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. O las puede ser en las que, igual, que son las mismas hojas amarillas, lo que entregue el juez de lo laboral, o en su caso, usted hacerlo en un documento autenticado, como lo dice aquí en la misma ley, ¿verdad? Le habla, o en documento privado autenticado. Lleva una firma de notario y eso da, en cierta medida, la fe de que usted lo ha hecho de modo voluntario, ¿verdad? Eso es lo que prescribe ahí. Así es que no podemos confundir el preaviso con renuncia. No sé si estamos... Sí, y en el caso, digamos, o sea, yo lo veía desde este plano, digamos, yo doy el preaviso, pero de repente me arrepentí de renunciar, ¿verdad? Tengo por obligación entonces que presentar. Sí, tiene la obligación de presentar. Si no presentó la renuncia, entonces no va a producir eso ningún efecto jurídico. El preaviso que usted dio, así lo va a dejar. Como usted dice, me terminé arrepintiendo y no presenté la renuncia como tal. No puede el preaviso hacer las veces de renuncia, y si no hace las veces de renuncia, entonces implica de que usted no ha renunciado a su empleo. No sé si logro explicarlo, la duda que usted tiene. Hola, Rafael. Bueno, quizás tiene problemas con... Perdón, sí tengo problemas con la conexión, doctor. Sí. Tengo problemas con la conexión porque no me da y no escuché nada tampoco. Dígame. Sí, lo que yo hacía referencia, no sé si ahora está situado en un lugar donde esté bien la conexión. Sí. Lo que yo le mencionaba es que la pregunta última que usted hacía iba en el sentido siguiente. Bueno, yo presenté el preaviso, pero ya después me arrepiento, y como me arrepiento ya no presento en ese caso la renuncia. Correcto. Entonces, usted me decía, ¿cómo queda en ese caso? Bueno, lo que va a quedar en esa situación es en un simple preaviso de renuncia, pero no en una renuncia materializada o formalizada como tal, porque para que tenga la formalidad como tal, debe de reunir los presupuestos que le dé el artículo 3 o los requisitos que menciona el artículo 3, y en ese caso no hay la renuncia, en ese caso suya escrita, que conste en esa hoja, que ya hice referencia, las hojas de la Dirección General de Inspección, el Ministerio de Trabajo, o bien en las que extienden los jueces de trabajo, o en su caso, en lo que ya hace referencia, en un documento privado autenticado. No lo tenemos. Entonces, como no tenemos ese documento autenticado privado, también, ¿verdad? Podemos decir que quedamos simplemente en un preaviso y no en el caso de la renuncia como tal. O sea, no se materializaría la renuncia y por lo tanto el trabajador puede continuar laborando en la empresa, ¿no? Excelente, doctor, ya comprendí entonces ese punto. Y ahora si el empleador se quiere amparar en eso para decir, mire, como este era ese, entonces yo ahora me doy como que él me ha abandonado las labores, ¿verdad? O me doy como que él está ya no se va a presentar en la empresa y entonces va a quedar como destituido, ¿no? Entonces o despedido, perdón, ese tipo de cosas no puede tener cabida en ese contexto. No se puede aprovechar el empleador de un simple preaviso como para que el trabajador abandone su puesto de trabajo. Y evadir responsabilidades bajo la idea, ahora mire, ¿a dónde está la renuncia escrita? ¿Verdad? Como no está la renuncia escrita, entonces yo no puedo pagar aquí compensación económica. Aquí lo que ha habido es una especie de abandono del trabajador, ¿verdad? Entonces, así que hay que tener cuidado, hay que asesorar bien a los trabajadores, que el simple preaviso no les va a servir para eso. ¿Y Melissa? Tenía una consulta, vaya, refiriendo al artículo 4, ¿verdad? Que se hablábamos de la negativa de recibir la renuncia. Vaya, si el empleador no quiere recibir la renuncia del trabajador y él le dice como, te voy a ascender de puesto o te voy a aumentar el salario, y bueno, dando el caso que el trabajador no aceptara, ¿verdad? El trabajador siempre acudiría al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o sería como otro proceso, ¿qué pasaría? Sí, no, si es la decisión del trabajador, la renuncia verdaderamente siempre produce el efecto jurídico, ¿no? Porque no requiere, no necesita la aceptación de la parte contraria. No es necesario que el empleador la acepte,
Yo pongo la renuncia y el empleador ahora viene y me hace ofertas, pero yo no las acepto, entonces la renuncia produce sus efectos jurídicos como tal, porque no requiere o no pasa por la aceptación también del empleador, porque si pasa por la aceptación del empleador, pues eso pudiera convertirse en algún momento determinado en una especie de determinación del contrato por mutuo consentimiento y no por la vía de la renuncia. Así es que es lo que puede pasar en ese caso. Gracias. Bueno. Sí, Helen. Sí, doctor, fíjese de que, bueno, a mí me surge como alguna duda, por ejemplo, en la realidad, cuando se presenta el preaviso, lo que hacen muchos empleadores, pues, es dentro de ese lapso, por ejemplo, yo estoy trabajando en la empresa Pollo Campestre y el día lunes, pues yo presento el preaviso y inician a contar esos 15 días. ¿Qué pasa si en esos 15 días, pues como tal, el empleador me despide? No sé qué afectaciones o pues no sé si beneficios o no sé qué usted me podría explicar que se le atribuye en verdad al trabajador, porque pues me surge esa pregunta, pues en la realidad eso, pues no frecuentemente, pero puede suceder. Si eso sucediera, es lo mismo que le respondimos anteriormente a Rafael, ¿no? ¿Verdad? El preaviso no hace las veces de renuncia, por lo tanto, allí no hay renuncia. Y si el empleador despide, entonces, si es injustificado, estamos en presencia de un despido injustificado y por ende reclamar las prestaciones de como es la vacación proporcional, aguinaldo proporcional, salarios caídos y la indemnización, tal como vamos a ver a continuación. Eso es lo que puede suceder en ese caso. Ariel. Gracias, doctor. Bueno. Sí, doctor, tenía una pregunta con respecto a sobre las personas pues que pueden optar por este pago por las prestaciones que hicieron dentro de su trabajo. Tenemos que son las personas que decidieron trabajar en empresas privadas o autónomas, no solo por mencionar algunas. Entonces, quería saber con respecto a qué tal si dentro de las empresas autónomas, como sabemos, estas generan sus propios recursos, sus propios ingresos, mejor dicho, y sabemos de que estos ingresos pueden llegar a ser un poco inestables, ¿no? Entonces, ¿qué tal si el día que va a presentar la renuncia, ya pasaron unos 15 días, y va a presentar la renuncia y la empresa autónoma ha tenido un mal mes, no ha facturado lo que tendría que haber facturado, y se encuentra en estos momentos básicamente sin dinero para pagar estas prestaciones? No sé qué procedería para eso. No sé si se pone como en un primer lugar el pago de estas prestaciones o si podría alegar esta empresa que en estos momentos pues tiene insuficientes fondos para poder llegar a pagarla. Sí, quizás en ese sentido lo que llegaríamos es a lo mismo, ¿no? El trabajador la reclama dentro de los 15 días, como usted dice, en que ya tienes que hacer efectivamente el pago, no lo hace, bajo esas alegaciones, el trabajador le puede presentar la acción reclamando ahí, ¿verdad? El pago de la compensación por renuncia. Él puede en ese momento manifestar de que efectivamente la situación en la que se encuentra la empresa ha sido la que no le ha permitido pagarle al trabajador la totalidad de lo que corresponde a la compensación económica. Pero en esa audiencia tiene que llegar a una conciliación con el trabajador y establecer en qué plazos o en qué forma le va a pagar, ¿verdad? Pero obviamente, como usted dice, fue este mes que seguramente tiene ese tipo de problemas por no haber facturado, no sé qué cosa puede haber pasado, ¿no? Pero en el caso de la conciliación será una buena forma para poder tomar ahí la decisión. Bajo la clarificación, ¿verdad? Bajo la clarificación en ese caso de que él está justificando y la justificación la hace desde el punto de vista para no caer en la negativa, porque ya sabe que si cae en la negativa, las consecuencias obviamente son mayores todavía para
para la empresa, para la institución, en ese caso público. Entonces se pagaría un poco como lo de la multiplicidad de renuncias, se iría pagando como por medio de cuotas, si llegan a ese acuerdo, ¿no? Supongo. Sí, a ese acuerdo perfectamente se puede llegar en una audiencia conciliatoria, ¿no? Que el empleador pues obviamente va a pagar en esos términos porque los recursos que tiene pues obviamente no le dan, ¿verdad? Porque puede ser que una empresa solvente sea aquella, ¿verdad? Que ante la multiplicidad de renuncias se ve en esa situación. Pero hay otras empresas tal vez que económicamente no están solventes y que puedan tener esa limitante que no les permite pagarle todo al trabajador en un solo pago, ¿verdad? No está en condiciones de en un solo pago pagar la compensación económica por renuncia, sino que las pueden pagar, pero por cuotas. Lo que pasa es que a esos acuerdos pueden llegar y de hecho las mismas empresas las llegan, ¿no? ¿Verdad? Yo he tenido conocimiento de algunos colegas que han hecho reclamaciones por algunas decisiones de corte plena y entonces han tenido una sentencia favorable, la corte ha sido condenada a pagar cierta cantidad de dinero y entonces la corte ha dicho, no, bueno, no tengo en ese caso los fondos para pagar en un solo acto, sino que voy a hacer los pagos en este caso por cuotas. Los voy a ir pagando así en esa forma. Y de hecho en esa forma lo pagan por cuotas, ¿no? Gracias, doctor. Bueno. Doctor, en lo que usted mencionaba de las que hay empresas que, digamos, hacen firmar a los trabajadores hojas en blancos para ya al final, para cuando los quieran despedir, solo presentan ese papel como fuera renuncia, ahí se aplicaría el artículo 3, ¿verdad? Que dice que se tiene que presentar en hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o habría alguna disposición que específicamente esté diseñada para esa situación. Porque estaba investigando y en México también hay disposiciones que son exactamente para esas situaciones. En el caso nuestro, el legislador ha establecido que las renuncias se hagan en este tipo de documentos por la razón siguiente, ¿no? Es decir, para evitar el tipo de maniobras que pueda hacer el empleador en perjuicio de un trabajador, ¿no? ¿Verdad? Si no, la renuncia no constara en este tipo de hojas, el empleador, como dijimos anteriormente, puede maniobrar, ¿verdad? Hacerlo firmar al trabajador en hojas distintas a estas y por ahí, pues obviamente presentar después en un proceso común de trabajo, haciendo referencia a que el trabajador ya había renunciado. Que lo que había existido es una renuncia. De hecho, el artículo 402 del Código de Trabajo hace ese tipo de situaciones, ¿no? Y el legislador ya dice, mire, en este caso, ¿verdad? Tratándose de renuncia, de esta debe de constar en este tipo de documentos. O hemos dicho nosotros, puede constar también cuando se trata para los reclamos de compensación por renuncia voluntaria, puede constar por un documento privado autenticado, ¿no? Que por eso yo les daba algunos modelos allá a ustedes. Es lo que de hecho en el caso de la legislación salvadoreña por lo menos considera sobre esos puntos. Sí, se puede hacer en otro documento que no sea eso, sí, siempre y cuando sea autenticado. Es lo que sucede. Sí, José Luis. Muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Qué artículo me dijo, perdón? ¿Qué artículo dijo, José Luis? Sí.
que hace referencia a dónde debe de constar específicamente la renuncia, ¿no? Y la renuncia, pues obviamente es lo que hemos dicho anteriormente, no consta específicamente en este tipo de documentos. Y si consta en otro tipo de documentos, se debe tratar de un documento privado autenticado, es lo que refiere el legislador. Y el inciso siguiente, lo que está haciendo referencia es que la renuncia va a producir efectos sin necesidad de aceptación del empleador. Y luego lo que habíamos ya explicado. Entonces, no sé a dónde es que puede estar ahí la duda que usted tenga. Sí. No, realmente excepción no existe con relación a eso, ¿no? ¿Verdad? Los tiempos en ese caso habría que entenderlos ahí, ¿no? ¿Verdad? Que no va a haber en materia de la antigüedad del trabajador, no se puede haber afectado por el hecho de que usted anda, lo mismo que usted pregunta, no anda en cumplimiento de obligaciones en ese caso o deberes, podemos decir, públicos en algún momento determinado, como es el caso de servir de jurado, ir de un testigo, haber trabajado en una junta receptora de votos. Entonces, el estar en esos momentos ahí, eso no va a interrumpir ni va a afectar la antigüedad de ese trabajador, ¿verdad? De hecho, Diego anteriormente había explicado cuándo es que puede haber esa afectación, cuando haya habido una interrupción injustificada, ¿no?, del trabajador. Entonces, ahí podemos decir que se afecta la antigüedad del trabajador, pero en esos otros casos no puede haber afectación. Bueno, ustedes solamente en estos minutos que faltan, voy a hacer una breve introducción del tema que vamos a tener que trabajar el sábado de la semana que viene, y es el caso de la indemnización por despido. En el caso de este tema, pues habría que abordarlo a partir de lo siguiente y preguntarse uno qué es la indemnización, ¿no? Estamos diciendo indemnización por antigüedad. Entonces, es una compensación también económica que el empresario abona al trabajador según el lapso de servicios prestados y por perjuicios que le causa la ruptura del contrato sin motivo imputable al trabajador. Para ustedes, esta cuestión es bastante importante, ¿no? Entenderla, ¿no? Porque hay una compensación económica, obviamente, se hace en atención al tiempo trabajado, al salario que devengaba el trabajador, pero al mismo tiempo se hace también en consideración de que esa ruptura, ¿verdad?, no motivada por el trabajador, le causa específicamente perjuicios. Y frente a esos perjuicios, el empleador, pues obviamente debe responder ante el trabajador. Entonces, esa es una indemnización, ¿verdad? Es la compensación económica que abona el empresario al trabajador según el lapso de tiempo prestados. Aquí tiene que ver también el tema de la antigüedad, el tema del salario que devenga el trabajador, ¿verdad?, y los perjuicios que en ese caso le causa la ruptura del contrato. Aunque en nuestro caso habría que considerar que el legislador solo habla, ¿verdad?, del tiempo trabajado y el caso de salarios que devengaba el trabajador. No hace referencia a otras cosas como esta definición teórica menciona, ¿verdad?, que también debe de considerar los perjuicios que le causa la ruptura del contrato. Pero en nuestro caso no nos confundamos, el artículo 58 no va en esa vía, el artículo 58 va a jugar con dos elementos, y es el tiempo de trabajo y al mismo tiempo el caso de los salarios que el trabajador devengaba. Y los antecedentes que tenemos nosotros respecto de la indemnización por despido es el siguiente. Fíjense ustedes, cuando no hay regulación del trabajo, no hay unas normas especiales que estén regulando la relación entre empleador y trabajador,
Entonces, y se regulaban por la vía del derecho civil. No existió en ese tiempo lo que nosotros conocemos ahora como la indemnización laboral, sino que simple y sencillamente el empleador podía responder cuando despedía al trabajador de modo brusco, ¿verdad? Tal como aquí dice, ¿verdad? El despido era brusco, intempestivo. Entonces el empleador era responsable frente al trabajador. Pero los empleadores, ¿verdad? Para liberarse de indemnizar a los trabajadores, recurrían a la figura del preaviso. Es decir, daban un preaviso al trabajador de su deseo de dar por terminada la relación de trabajo. Y esto, pues obviamente llevaba a que el empleador se liberara de la obligación de pagar indemnización. Como hemos dicho, solo se indemnizaba si el despido era brusco e intempestivo, es decir, si el despido era de repente, ¿no? Que venía sin aviso alguno al trabajador, el empleador estaba en la obligación de indemnizar a los trabajadores. Posteriormente es que nosotros vamos a tener aquí que el empleador sí va a ser obligado a indemnizar a los trabajadores, siempre y cuando el despido fuera arbitrariamente y sin motivo legítimo. Es decir, el empleador despide a un trabajador de modo arbitrario sin motivo legítimo, el empleador estaba obligado, en ese caso, a pagar o a indemnizar a sus trabajadores. De hecho, Francisco Ferrari refiere que antes de 1890 en Francia los tribunales ya condenaban al empleador al pago de una indemnización por despido arbitrario, recurriendo a la idea del abuso del derecho. Fue así, ¿verdad?, que primeramente el fundamento que tuvo la naturaleza jurídica de la indemnización por despido injusto específicamente la tenía en el abuso del derecho. Abuso del derecho, ya sabemos, de modo injustificado, de modo arbitrario, despedía al trabajador. Y eso específicamente era lo que daba lugar a que los jueces condenaran a los empleadores a indemnizar a trabajadores cuando habían abusado de su derecho. Es decir, los empleadores tienen el derecho de despedir, pero recuerden, en aquel momento lo habíamos manifestado nosotros, ese derecho de despedir no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Así es que el empleador despide de modo arbitrario, su obligación en ese caso es indemnizar a trabajadores. Ahora, en lo que respecta a la naturaleza jurídica, en este caso de la indemnización por despido, nosotros encontramos aquí verdaderamente 6 teorías que van a hacer referencia a esto, ¿verdad? Y cuando hablamos de naturaleza, hemos dicho que nos estamos refiriendo al ser de este concepto, al ser de esta institución jurídica. ¿Cuál es el ser? Y para algunos dicen, bueno, que la naturaleza jurídica de la indemnización por despido se explica desde una teoría de la previsión o asistencia social. El fundamento de la indemnización en este caso sería o se va a encontrar en principios de humanidad, porque como claramente dice teoría de la previsión o asistencia social va desde el punto de vista de principios de humanidad, principios de solidaridad, podemos decir nosotros, donde el empleador lo que hace es dar una ayuda económica al trabajador, ¿verdad?, a raíz del despido en que se encuentra, porque eso obviamente la desocupación forzosa en algún momento determinado va a dar lugar a que el trabajador no pueda satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, habría que dar una especie de asistencia, menciona aquí al trabajador. Pero lo cierto es que aquí no es una especie de asistencia la que se está dando, sino mejor dicho, en el contexto nuestro, lo que está haciendo el empleador es cumpliendo con la ley, ¿verdad? Y no, obviamente, entender que sea un fundamento más que todo moral el de la indemnización, ¿verdad? Porque aquí le va a un fundamento más que todo, vamos a decir, moral, en el sentido de entender, mira, son principios de humanidad, ¿verdad?, de solidaridad. Para nada, ¿verdad? Entonces la indemnización no se paga por una especie de asistencia social. Y la teoría del salario diferido refiere, ¿verdad?, que en este caso la indemnización es una prestación económica que se paga al trabajador cuando se disuelve el contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa. La teoría del salario diferido implica, ¿verdad?, esta idea de prestación, digamos que es una prestación, y si es una prestación, es decir, es una obligación que tiene el empleador a pagar al trabajador una cuantía, ¿verdad?, por haber terminado de modo injustificada la relación de trabajo.
la teoría de premio a la fidelidad. También esto no tiene sentido porque cuando nosotros hablamos de un despido, el empleador verdaderamente puede despedir a un trabajador independientemente si se portó de modo fiel o de modo ineficiente, ¿no? Ahí si el despido se da de modo injustificado, el empleador estará en la obligación de pagar. Por lo tanto, esta teoría del premio a la fidelidad no tiene ningún sentido en nuestro contexto, ¿verdad? Porque el fundamento de esto estaría en la fidelidad y la eficiencia del trabajador en el cumplimiento de las obligaciones. Y el caso de que frente a esa fidelidad, una prestación de servicio fiel y eficiente, el empleador ahora tenga que agradecer. Para nada, ¿verdad? No es un premio ni un agradecimiento la indemnización que el empleador paga al trabajador. De hecho, una crítica que se le formula a esto va en el sentido siguiente. Mire, para efecto de entender si un trabajador ha prestado su servicio de modo fiel y eficiente, entonces él debe haber estado ese trabajador largo tiempo en la empresa, ¿verdad? Y durante ese largo tiempo haber mostrado esa lealtad hacia el empleador. Obviamente que trabajadores que laboran corto tiempo no tendrían derecho a la indemnización, porque ¿cómo vamos a saber si el trabajador ha prestado o viene prestando su servicio de modo fiel y eficiente? Luego, la teoría de un preventivo contra el paro o seguro contra la desocupación, ¿verdad? Esta sí me parece a mí bastante importante en el sentido, ¿verdad?, que el trabajador obviamente vive del salario, ¿no? Y en tanto que vive del salario, una ruptura del contrato de trabajo crea una situación caótica para la economía del trabajador, porque ya no va a devengar el salario que venía devengando para poder satisfacer las necesidades básicas. En consecuencia, aquí la compensación por tiempo de servicio e indemnización puede servir para proporcionar al trabajador desocupado los medios de subsistencia durante la etapa o periodo en que no encuentre ocupación. Aparentemente esta teoría, ¿verdad? Significaría, ¿verdad?, algo beneficioso para los trabajadores, ¿no? Como se llama, teoría de un paro preventivo contra el paro o seguro contra la desocupación. Pero el asunto es que aquí lo refiere que es por el hecho de que el trabajador está desocupado. Y para ese tiempo que el trabajador va a estar desocupado, entonces habría que darle como esta especie de seguro contra desocupación. Lo cierto es que en nuestro caso despide el empleador de modo injustificado a un trabajador. El trabajador al día siguiente puede haber conseguido otro empleo y eso no libera o no va a liberar al empleador de la obligación que tiene a pagar indemnización al trabajador. Así es que por lo tanto esta teoría tampoco tiene sentido en nuestro contexto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos específicamente de la naturaleza jurídica de la indemnización, hacemos referencia a la indemnización por la fuerza de trabajo o capacidad laboral cedida al empresario. Y entonces, en el entendido de esta teoría, hasta que el trabajador entrega una fuerza de trabajo y en provecho de eso el empleador debe indemnizarlo y lo hace con la compensación por el tiempo de servicio que constituye. Aquí hace referencia a eso, pero una cuestión sí es clave, es la obligación que tendrá el empleador de indemnizar al trabajador. Es decir, que la indemnización puede verse como un derecho del trabajador y una obligación, en ese caso, del empleador. Pero no pretender decir esto, que es por desocupación, ¿verdad? Hay que pagarle mientras dure la desocupación. Como ya dije, eso no va a tener cabida en el contexto nuestro. Ahora bien, existe la indemnización por antigüedad o llamada también indemnización por despido. Según esta teoría, y es la más conocida dentro del derecho laboral, esta teoría nos dice que si la indemnización, ¿verdad?, se debe en todos los casos de terminación del contrato. Bueno, obviamente que no solamente cuando la terminación del contrato es imputable al empleador, porque aquí puede haber algunas formas también de terminar el contrato de trabajo, de cuales el empleador pues obviamente va a tener las obligaciones de pagar al trabajador. Entonces, Krotochin hace referencia a que todos los casos de despido que no tenga justa causa, así como los demás casos de extensión del contrato que no se deben a la voluntad del trabajador, el empleador debe pagar al trabajador una indemnización llamada
indemnización por antigüedad o despido. Digamos que esta indemnización se determina en atención al tiempo de servicio y en atención al salario que devenga el trabajador. Pero ahora, veamos nosotros en el contexto específico salvadoreño, la teoría que aquí hacemos referencia, que es la teoría que recoge nuestro Código de Trabajo, nos dice la naturaleza jurídica de la indemnización en nuestro medio participa de dos teorías. Para el patrón es una sanción económica, eso sí, entendemos específicamente que el ser de la indemnización es esa, una sanción económica al empleador por prescindir sin causa justificada del contrato de trabajo. Y para el trabajador que constituye una reparación por el daño y perjuicio que recibe, que puede ser moral, puede ser económico, porque, por ejemplo, deja de recibir el salario. Pero aquí, independientemente, recordemos, si el trabajador el día siguiente ya tiene empleo, eso no va a liberar nunca al empleador de la obligación que tiene de pagar la indemnización. ¿Por qué? Porque la indemnización es una sanción económica que se le impone al empleador. De hecho, vamos a dejar los sistemas para determinar las cuantías y lo que regula el caso del artículo 58, el caso del artículo 59. Eso lo dejaremos para la sesión del día. Lo vamos a dejar para la sesión, en este caso, del día sábado. Porque ahora, pues obviamente ya el tiempo lo cumplimos y en ese caso no le quiero quitar más tiempo a ustedes. Quizás han tenido algunas ocupaciones o necesitan seguir estudiando para otra evaluación que tengan, así es que la sesión la dejaríamos hasta acá. A no ser que hayan preguntas y las puedo